Bueno, quería compartir hoy la palabra de tener esa presencia de Dios en nuestras vidas, porque muchas veces pensamos de que yo creo en Dios y está bien, gloria a Dios. Yo me puedo sentir el pueblo de Dios, gloria a Dios. Puedo entender que soy cristiano, gloria a Dios. Pero eso no significa que Dios esté en el centro de mi vida. Y como cristianos, como hijos de Dios, como aquellos que nos hemos beneficiado de esos beneficios de Cristo en aquella cruz, tenemos que tener la mente de pensar que Cristo tiene que ser el centro de nuestra vida. Que Cristo tiene que estar en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros negocios, en nuestro trabajo, en el instituto. En cada uno de los lugares donde nosotros estamos, Cristo tiene que ser el centro de nuestra vida. Y para eso es importante esa acción de traer a Cristo, ponerlo en el lugar que le corresponde, que podríamos decir que es el trono de nuestra vida, el trono de nuestro hogar, el trono de nuestra familia, el trono de cada lugar allí donde nosotros estamos. Y quería leer en Primera de Crónicas 15, versículo 12, la palabra del Señor. Es una bendición el ver el anhelo que tenía David de traer la presencia de Dios, el arca del Señor, allí en medio de su pueblo. Dice la palabra de Dios en Primera de Crónicas 15, 12, y les dijo: vosotros que sois los principales padres de familia de los levitas, santificaos, vosotros y vuestros hermanos, y pasar el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le busquemos según sus ordenanzas. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel. Vemos de que David ya había conseguido establecerse como rey, ya vemos de que había instituido a Jerusalén como la capital política, por decirlo, no de la nación, pero quiere dar un paso más, que sea la capital de la adoración al Señor. Fijaros, había construido ya, por decirlo de una manera, su reino, se había instituido además como ahí la capital del reino, ya en lo material, en lo secular, como dice, ya lo había organizado todo, ya estaba creado todo, pero ahora dice, ahora no me basta con eso, sino de que tengo que hacerle a Jerusalén la capital de la adoración al Señor. Y cuando veía todo esto, digo, qué bueno es entender de que no me puedo conformar con las cosas materiales, que puedo rehacer mi vida, puedo crear grandes cosas, puedo crear una familia, un negocio, una casa. Está bien, gloria a Dios, pero lo principal es el poder decir que mi casa, mi familia, yo, sea un altar para el Señor y que el Señor esté en medio de eso que he creado. Eso es lo que David estaba buscando. Porque aunque eran el pueblo de Dios, dice que estaba acostumbrado a estar sin Dios. Y por desgracia vemos muchos cristianos de que son cristianos, pero se han acostumbrado sin estar sin la presencia de Dios. Porque no es lo mismo creer en Dios a tener la presencia de Dios en tu vida, sintiéndola, que es la que nos da fuerza, la que nos da poder, la que nos bendice, la que nos sana, la que nos libera, la que nos transforma, la que guía nuestros pasos, la que cuando estamos en debilidad nos coge en sus brazos y nos lleva y te dice, yo estoy aquí contigo, no te preocupes. Amén.
Vemos de que el arca de Dios fue capturado por los filisteos. Cuando vamos allí a la primera carta de Samuel, vemos allí la historia de Elí, sus hijos, de que habían perdido esa comunión con Dios. Vemos de que eso no es de ahora, sino que eso era un proceso que se daba de generación en generación. A pesar de que era el sacerdote, la persona responsable, y sus hijos, dice que habían perdido esa comunión con Dios. Y estaba en el templo, O sea, estaba a cargo del templo. Y había perdido la intimidad con el Señor. Y dice que vinieron los filisteos, salieron a pelear, y salieron sin el arca de Dios, y perdieron. Cuando tú sales a pelear sin la presencia de Dios, pierdes. Y aquellos de que no contaban con Dios para nada, que habían perdido esa comunión con el Señor, cuando se vieron en derrota, ¿qué hicieron? Pues vamos a buscar el arca, cogemos el arca y salimos con el arca y el Señor nos dará la victoria. Que eso es lo que muchas veces hacemos nosotros. Vamos por nuestra cuenta, nos sale mal, venimos corriendo, me pongo el traje de cristiano y digo, yo ya soy cristiano y ahora me tiene que ir todo bien. Pero vemos de que salieron y volvieron a perder, porque la única intención de su corazón era utilizar a Dios para su beneficio, pero no querían tener a Dios en cuenta para nada. Yo sé que aquí no pasa eso. Aquello de que solamente quieren usar a Dios para su beneficio. Pero aquellos que eran diferentes a nosotros, sí. Y dice de que aquella batalla le salió mal. Y igual tú conoces a alguien que ha intentado utilizar a Dios, por decirlo en vano, y le ha vuelto a salir mal. Y por eso muchos dicen, pero es que si yo vengo a la iglesia, bueno, ¿qué? Porque te pongas un cartelito de cristiano, ¿eso significa algo? ¿Eso significa que Dios verdaderamente está contigo o que tú estás en Cristo? No. Y a veces queremos utilizar como arma a Dios, pero dejándole aparte. Y vemos de que salieron con el arca y que el arca fue capturado también. No solamente que perdieron la batalla, sino que el arca fue robado, llevado allí a Adón. Y dice que lo metieron en el templo de Dagón. Y lo pusieron allí como un trofeo más. Nuestro Dios, su Dios, el Todopoderoso, dice de que porque lo dejaron aparte, porque no contaban con él, al final abandonó a su pueblo, perdieron. Dios se lo llevaron, allí lo metieron con Dagón, y cada mañana dice que cuando se despertaban, la estatua de Dagón estaba en el suelo, a los pies del arca del Señor. Porque una cosa es que tú pierdas la batalla, que aquellos habrían perdido la batalla, y otra cosa es que Dios deje de ser Dios. Porque muchas veces pensamos, claro, como no me ha librado, pues es un Dios pequeñito, o un Dios que no puede. No, lo que pasa es que es un Dios que no hace lo que a ti te da la gana. No es un Dios que se deja manejar, sino que es Dios sobre todas las cosas y también Dios sobre ti. Y vemos de que entonces decidieron trasladar aquel arca, dijeron, no, este al final va a acabar con nuestros dioses. Cogieron y se lo llevaron para Ecrón, y allí dice la palabra del Señor que vino una plaga de tumores, y bueno, que al final de Ecrón decían, ¿para qué nos habéis traído el arca? ¿Para que nos mate? ¿Para que seamos muertos? Porque lo único que trajo la presencia de Dios, cuando tú secuestras a Dios de una manera ilegítima, al final lo único que trae es maldición, que fue lo que les pasó a aquellos de Ecrón, de que dice que le venían tumores por todos sitios. Al final dice, pues devolvamos el arca para que no nos mate. Y cogieron una carreta nueva, 2 vacas, dice que no se había puesto nunca yugo sobre ellos. Metieron las ofrendas allí en oro de tumores, de ratones, cada uno por cada príncipe de aquellos filisteos. Y como ofrenda, dice, la ponemos en el camino y que vaya para adelante
y nos aseguramos de que vaya para nosotros, ¿no? Y dice que la mandaron allí a ver el semen, ¿no? Y dice que estando allí segando, dice que lo vieron y que llegó y que estaban con alegría. El arca del Señor ha venido no la han devuelto, está aquí. Y la importancia de que viniera. Y dice de que aquellos cogieron aquella carreta, la rompieron y con la madera, dice que hicieron, ¿no? Y con las vacas hicieron un holocausto al Señor en agradecimiento. Pero dice que había 70 de ellos que eran curiosos y que miraron dentro del arca y fallecieron. Fijaros lo que es vale, tú recibes con gozo al Señor, ay, qué bien, el Señor está en mi vida. Pero dice que aquellos de que miraron donde no debían, aquellos que eran curiosos, aquellos de que al final, bueno, como que al final es algo tuyo que puedes manejar, dice de que murieron. Al final vemos de que es algo terrible. Y aquellos, dice de que mandaron decir a los habitantes de Kiriat Jearim que vinieran a buscar el arca. Los filisteos han devuelto el arca, Señor. Así que venid a llevarla. Le llamaron a otros diciendo, aquí el arca no nos ha traído más que desgracia. Dice, vamos a llamarles a otros. Mirad qué bendición, venid, llevaros al arca del Señor. Vais a ver qué bendición. Va a estar el Señor con vosotros. Eso es un poco lo que les estaba diciendo, ¿no? Y allí dice que vinieron y se las llevaron a casa de Abidana. A la par de todos estos hechos, vemos de que el pueblo dice de que ahora quiere rey. El pueblo de Dios, en todo este proceso, que el arca de Dios estaba dando, como dice, vueltas por ahí, el pueblo de Dios, claro, sin Dios, dice, no, nosotros queremos ser como las otras naciones, queremos un rey. No queremos que nos dirija el Señor, sino queremos un rey al cual podamos poner nosotros, al que nos parezca bien, al que a nosotros nos interese. Y vemos que cuando la presencia de Dios está lejos de nosotros, tomamos decisiones que al final son equivocadas. Cuando, por mucho que seamos pueblo de Dios, la presencia de Dios no está en nuestras vidas, al final eso nos lleva a tomar decisiones equivocadas. Y vemos que este arca había sido descuidada durante mucho tiempo. Y el descuidar las cosas del Señor hoy, descuidar la Biblia, descuidar la Iglesia, las relaciones con los cristianos, dice que también nos hará descuidar al Señor, el perder esa relación con el Señor. Y al final lo más fácil que viene cuando uno pierde la relación con el Señor es decir, en vano es servir al Señor. ¿Qué provecho hay? Eso es lo que dice la palabra ahí en Malaquías. ¿Qué provecho hay que andemos aquí afligidos debajo de la presencia del Señor? Sí. Porque habían perdido esa relación con el Señor. Mientras tanto, en eso de que habían perdido esa relación, que pedían rey, vemos de que Saúl reina y no le importa desobedecer al Señor. Lo que es el criarse, por decirlo, el nacer, el vivir, el acostumbrarse a ser pueblo de Dios, pero sin Dios. Qué cosa más rara, ¿no? Podemos decir cristianos, pero sin Dios. Soy cristiano, además que tengo el carnet de miembro de la Iglesia, pero sin Dios. Y dice de que Saúl al final no le importó desobedecer al Señor. Y vemos de que es desechado por Dios. Pero siempre dice que Dios tiene un remanente que no dobla sus rodillas allí delante de Baal. Y aquí vemos a un hombre, a David, ¿no? que dice de que David que desea traer la presencia de Dios allí en medio de su pueblo. Mucho tiempo viviendo sin Dios,
pueblo de Dios, pero sin Dios en medio, y de repente se levanta un hombre que una vez de que ya tiene, por decirlo, todo, dice, no, yo lo que tengo que traer es la presencia de Dios, pero la presencia verdadera de Dios, poner a Dios en medio de su pueblo. No en nombre, sino la verdadera presencia de Dios en su pueblo. Y aquí estamos tú y yo, que no nos conformamos con que nos llamen cristianos, no nos conformamos en estar aquí en un local que se llama iglesia, pero se llama iglesia si el Señor está. Sino que nuestra intención es traer la presencia de Dios aquí a la iglesia, pero también a nuestras casas, a nuestros hogares, allí con nuestra familia, que Dios sea el centro, esa alabanza que hay, no, tú eres el centro, ¿no? de mi vida. Ponerle a Dios en el lugar que le corresponde, y para eso estamos tú y yo. Con esa es la intención que estamos aquí, que hemos venido en esta mañana, de que sea Jesús el centro de nuestra vida. Y en esta mañana quiero que veamos que no basta solamente con querer eso, que seguramente que si yo ahora me pongo a preguntar, ¿tú quieres que Jesús esté en el centro de tu vida? Y todos vamos a decir amén. Sino que hay que saber cómo poner a Jesús en el centro de nuestra vida. Porque vemos que aquellos que se acercaron al Señor indebidamente, les fue mal. Los filisteos pusieron al Señor el arca de Dios, la misma presencia de Dios en medio de su vida, hasta lo metieron en su templo y les fue mal. Aquellos que tenían la presencia de Dios de una manera incorrecta, que se querían aprovechar de esa presencia de Dios, que querían utilizar a Dios, vemos que no les fue bien. Entonces hay que querer la presencia de Dios, pero bueno, hay que saber cómo tener esa presencia de Dios. No se puede tener de cualquier manera. ¿Entiendes que no puedes tener a Cristo de cualquier manera en tu vida? Amén, ¿no? Bueno, gloria a Dios. Y vemos de que David decide traer el arca que estaba en casa de Abinadab y se le olvidó consultar al Señor. A veces queremos hacer cosas buenas porque se ve, las intenciones son buenas, pero no consultamos con el Señor. Y David dice que dijo, no, el arca tiene que estar en el centro de su pueblo, lo traeré allí a Jerusalén, lo pondré ahí, pero dice que no había consultado con el Señor, sino que consultó con los comandantes, con los capitanes, con todos los importantes del pueblo. Oye, ¿qué os parece si traemos el arca? No, bien, gloria a Dios, traigamos aquí a nuestro Dios. Sin preguntar, ¿no? Lo que al Señor le parecía. Y es importante que entendamos de que no solamente lo que nos parece correcto, porque a todo el mundo le pareció correcto traer la presencia de Dios allí a Jerusalén, porque había estado perdida desde los tiempos de Saúl, había estado perdida por ahí dando tumbos, pero aparentemente que las intenciones sean buenas, que muchas veces vamos a recibir consejos de personas buenos, con buenas intenciones, pero eso no significa de que ya estemos exentos de consultar al Señor. Yo te puedo dar un consejo bueno, que es lo que te digo cada día antes de predicar, cuando decimos que hay que leer la palabra de Dios. Te puedo dar un consejo bueno que a mí me ha funcionado, pero si no es palabra de Dios, será un consejo mío. Y a mí igual me ha servido en un tiempo, pero igual a ti no te sirve. Por eso la importancia de la palabra de Dios, de ir a la palabra de Dios. Y esto, aunque parecía un consejo bueno, pero no habían consultado con el Señor realmente lo que pensaba Él. Sino que daban por hecho de que ya, pues sí, había que traer el arca porque ellos lo habían decidido. Sin importar lo que había decidido el Señor y cómo había que traer ese arca allí. Y podemos, al final, pensar que podemos traer el arca como a nosotros nos parezca, ¿no? Yo te lo traigo a mi manera.
A veces cuando le dices a alguien cómo tiene que buscar al Señor, dice, no, yo busco al Señor como a mí me da la gana. Bueno, te lo dicen de otra más suavecito, ¿no? Pero para que nos podamos entender bien, ¿no? Contento se tiene que ver el Señor que vengo yo a la iglesia. Eso yo lo he escuchado en la misma iglesia. Gracias, me tendría que dar gracias, pastor, que vengo a la iglesia. Aunque son cosas así, de que parezca risa, yo las he escuchado aquí en la iglesia. Y muchos, con las actitudes que tienen, le están diciendo al Señor, contento de que vengo a la iglesia, contento que oro, contento que creo que existes. De hecho, muchas veces, el otro día estamos hablando con una persona, y dice, no, yo creo. Claro, como que era un mérito, casi hay que darle un cheque porque creía en Dios. No, que creen, los demonios creen. Eso no significa nada. Creerle a Dios es otra cosa. Y podemos pensar de que al final Dios tendría que estar agradecido, ¿no? Porque yo he decidido traerlo, aunque sea de cualquier manera. A mí no me tiene que decir cómo yo busco al Señor. Porque yo soy quien mando y el Señor al final depende de mí si creo o no creo en Él. Y a veces, por desgracia, muchas veces estamos en ese error. Y vemos de que David dice que imitó los métodos de los filisteos. Dijo, bueno, hemos decidido traer al Señor aquí a Jerusalén, pero imitó las mismas formas que habían tenido los filisteos. Y dice de que Dios ya les había dado instrucciones de cómo llevar el arca, que no se podía tocar. Aquella arca dice de que estaban hechas, no, tenía unas anillas para meter unas varas, tenían que llevarlas a los hombros y llevarlas sin tocar el arca. Y David vemos de que al final lo mismo que hizo los filisteos, construyó una carreta de las mismas maneras, de la misma forma que los filisteos. Y nosotros muchas veces queremos traer esa presencia de Dios a nuestras vidas, pero con métodos humanos. Como decíamos antes, a mi manera. Y Dios no va a nuestra manera. Dios no funciona con métodos humanos, por muy bien que a ti te puedan parecer buenos. Y vemos, todos conocemos aquella historia que Uzá dice de que es muerto por echar mano a aquella carreta, dice que aquellos bueyes empezaron a tropezar, el arca se nota que se movió y Uzá dice que le echó mano, pobrecito del Señor que se cae, que se nos cae, pobrecito. ¿Qué sería del arca del Señor si no habría estado yo aquí? Eso es lo que pensaría Uzá y en ese mismo instante dice que fue muerto. Porque el problema no era que habría tocado el arca, que estaba prohibido, sino el problema era pensar que el arca, que la presencia de Dios necesitaba de él para que no sería caído al suelo. Y muchas veces, por desgracia, yo creo que en algún momento lo ha habido en todos nosotros, hemos pensado de que Dios dependía de nosotros. En su obra mismo, en su iglesia, como falte yo, esto se hunde. Mira, algo que me ha demostrado el Señor y desde hace mucho tiempo. Yo he vivido muchos años en comunidad, estaba dirigiendo con comunidades y cuando uno se va o lo cambian, porque se ha terminado uno piensa, bueno, pobrecitos, ahora estos ¿qué van a hacer sin mí? Y la realidad, para vergüenza mía, era que miraba para atrás y las cosas funcionaban muchísimo mejor que cuando yo estaba. Porque las cosas no dependen de ti, sino de Dios. Nosotros lo vemos, yo lo digo así un poco en broma, en cachondeo, pero que es verdad. Nosotros cuando nos vamos para la selva, nos vamos para tal, las cosas funcionan mejor que cuando estamos nosotros. ¿Por qué? Porque no depende de la persona que esté, sino depende de que Dios esté en medio y Él es el que hace las cosas. Y a Dios, por decirlo de una manera para que lo podamos entender, le sobramos todos. Le hacemos falta a todos, pero a la vez le sobramos todos. Que tú quieres, entra. Que tú crees que eres el que sustentas el mundo, pues mira, échate a un lado para que veas que el mundo sigue
flotando sin tu ayuda. Y así es el Señor. Y vemos de que el pensamiento de Uza no era ese. Y dice que fue muerto. Aquellos que piensan que sostienen a la iglesia, aquellos que piensan que sostienen al Señor, que el Señor necesita de ellos, tarde o temprano también son muertos. Tarde o temprano te das cuenta que tú no eres el centro del universo y, claro, ya te desanimas y te caes al suelo y no hay nadie que te recoja porque como tú eres el que sustentas todo, ya no tiene nadie quien te recoja. Dice de que a David le entra el temor al ver aquella situación y dice, ¿cómo llevaré la presencia del Señor allí en medio de Jerusalén? Y a nosotros muchas veces también nos da ese miedo, ¿no? De decir, ¿cómo voy a traer la presencia del Señor a mi vida? Al final una vida que todos reconocemos en nuestro interior, nuestro pecado, que sabemos que hay cosas que todavía, están por solucionar, diciendo, como si viene la presencia de Dios a mi vida y la tengo de una manera incorrecta, voy a ser fulminado. ¿Qué pensó? Pues la dejo por ahí, ¿no? Que a veces es lo que nos pasa a nosotros, que mejor la dejamos por ahí, ¿no? Y nos olvidamos de él. Las personas cuando pecan y se alejan de la iglesia es por eso. Porque Adán cuando pecó, el mayor problema que tenía se escondía porque no quería dar la cara al Señor. La gente cuando deja de venir a la iglesia es porque, pues lo dejo por ahí y al final me pierdo y no tengo que dar, ¿no? Ahí cuentas al Señor y pasar un rato incómodo delante del Señor. Lo que decíamos de la ofrenda, ¿no? Esa incomodidad, pues por la misma muchas veces ahí delante del Señor. Pero vemos de que ese arca lo llevan allí a casa de Obed-Edom y que dice que Dios bendice todo lo que tenía. En solamente 3 meses dice de que lo bendice grandemente con todo lo que tenía, ¿no? Porque allí donde está la presencia de Dios hay bendición. Allí donde está la presencia de Cristo en medio de nuestras vidas hay bendición. Cuando Cristo está en el centro de su iglesia hay bendición. Cuando Cristo está en el centro de tu casa hay bendición. Cuando está en el centro de tu familia con tus hijos, allí hay bendición. Porque todos sabemos de que hay bendición. Y esa bendición además es grandemente, ¿no? Para nuestras vidas. Y él decide que quiere esa bendición. Cuando le llegan esos informes a David de que la casa de Obed-Edom está siendo súper bendecida, dice, ¿cómo? Yo tengo que traer la presencia de Dios a mi vida. ¿Qué es lo que nos pasa muchas veces a nosotros? Cuando vemos que el pueblo de Dios, aquellos que usan al Señor, son grandemente bendecidos, al final digo, yo también quiero de esa bendición y tengo que traer a Dios en medio de mi vida. Y eso es lo que hizo David. Lo mismo que hacemos nosotros. Pero esta vez dice de que no iba a ser de cualquier manera. Tú y yo seguramente de que hemos traído o hemos obligado a esa presencia de Dios a venir a nuestra vida con métodos naturales, carnales, imitando a veces a otros, pero en la carne la hemos traído y a veces hasta hemos sufrido consecuencias, por decirlo más que de bendición, de maldición, porque queríamos usar a Dios. Y eso también le pasó a David. Pero dice que David se da cuenta que cuando a Dios se le tiene en el lugar que le corresponde, esos hogares son bendecidos. Y tú y yo de la misma manera nos hemos dado cuenta que aquellos que buscan con un corazón sincero al Señor, que le ponen a Dios en el centro de su casa, son bendecidos. Y queremos hacerlo lo mismo. Y nos fijamos y decimos, de la misma manera que lo hice la vez anterior no puede ser. Con los mismos métodos que lo hice la vez anterior que me salió mal, no puede ser. Sino de que esta vez va a ser de una manera diferente. Dice, va a ser llevada por los levitas, va a ser llevada conforme a como Dios estableció de que tenían que llevarlo. Y entonces dijo David, el arca de Dios debe ser llevado sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Y por eso el versículo que hemos leído al principio, santificaros para que trasladéis el arca.
Qué bueno, lo primero que le dice, santificaros. No podéis ir a traer la presencia de Dios a vuestra vida de cualquier manera y mucho menos en pecado. Dice, santificaros, limpiaros. Y les continúa diciendo, por no haberlo hecho así la vez anterior, dice, Dios nos quebrantó. Experiencia tenemos, ¿no? Lo hicimos de cualquier manera y no, nos salió mal. Al final fuimos humillados. Dice, Dios los quebrantó. Los levitas se santifican y llevan ese arca sobre sus hombros. Esta manera ya no fue de cualquier manera. Esta vez no fue imitando a aquellos filisteos, sino dice que la trajeron como el Señor había establecido. Esta vez dice que sí trajeron el arca allí a Jerusalén. Y David dice que se vistió con el elof de lino fino, asimismo también todos los levitas, y todos dice que iban con alegría cantando, alabando a Dios. Ay, perdón. Ya a David ya no le importaba la opinión de nadie. Qué importante es de que quites ese pensamiento de que qué pensarán los demás. ¿Tú crees que lo importante es lo que piensan los demás o lo que piensa Dios de ti? Cuando estamos hablando de esa ofrenda que allí en Guinea salían, y a veces una fruta, a veces tal, que ¿para quién lo hacían? Para el Señor. ¿Les importaba lo que pensaría la gente, que si uno había echado mucho dinero, el otro no? Para el Señor. Porque a quien querían agradar era al Señor. Y no les importa lo que puedan decir los demás, que si yo he dado más o he dado menos, no, cada uno lo que tenía era lo que daba. Y David dice de que no le importaba lo que pensarían los demás, y entró allí danzando, dando saltos, ¿no? Que todo el mundo sabemos, ¿no? Aquella historia que antes hemos hablado, ¿no? De que hasta su misma mujer dice que se avergonzó de no. Míralo, ahí el David, el rey, saltando y tal, como si sería un. Por eso tenemos que aprender, cuando estamos aquí en el culto, que no te importe danzar, saltar, aunque para otros va a ser que estés haciendo el ridículo, pero es que es el ridículo para Dios. Es el ridículo para Dios, es para expresarle al Señor de que nada, que le quiere dar lo mejor y que no te importa lo que los demás te puedan decir, porque tú lo estás haciendo para el Señor y es lo que tienes y es lo que le quieres dar. Y vemos de que cuando puso allí el arca en medio de su pueblo, dice que entonces sí que no entregaron allí holocaustos, bendijo el pueblo, puso allí a los ministros, a los levitas delante del arca para que recordase, confesase, lo hacen a Dios, el Dios de Israel. Y vemos de que David allí hizo un salmo de acción de gracias que decía, alabad a Jehová, invocar su nombre, dar a conocer a los pueblos sus obras, cantar a él, cantarle salmos, hablar de todas sus maravillas. Lo que está diciendo, hay que contar todo lo que Dios ha hecho, las grandes y maravillosas cosas que Dios ha hecho, y nosotros somos llamados también a anunciar las virtudes, dice, de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Cuando la luz de Jesús viene a nuestras vidas, dice que nosotros también somos llamados a contar, ¿no?, aquellas maravillosas obras que Dios ha hecho en nuestras vidas. Porque dice, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Dice, ¿para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de tinieblas a su luz admirable. Nosotros que en otro tiempo, dice, seríamos muertos por acercarnos a la presencia de Dios. Tú y yo, en otro tiempo, antes de conocer a Jesús, si nos habríamos acercado a la presencia de Dios, nos habría pasado lo mismo que aquel que echó la mano allí al Señor. Habríamos sido muertos. Pero dice, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Tú que en otro momento habrías sido fulminado por estar delante de la presencia de Dios, dice,
Ahora habéis sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo. Y Cristo dice que nos ha limpiado todos nuestros pecados y podemos acercarnos a Él confiadamente. El escritor de los Romanos, fíjate cómo lo expresa, dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para poder alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tú y yo, ahora no porque seamos mejores, sino porque nos podemos santificar en la sangre de Jesucristo, tenemos acceso a poder estar delante de la presencia de Dios y a poder recibir cada una de aquellas bendiciones que Dios había dado a aquellos que lo tenían conforme a su propósito. Acordaros que había uno que querían tener a Cristo, pero de una manera incorrecta, y fueron maldecidos. Pero aquellos de que la tuvieron de la forma correcta, dice de que Dios los bendijo grandemente. El requisito, dice, primero, santificaros. Luego, hacerlo como el Señor dice. Llevar de la forma que el Señor dice. Tú y yo hemos sido limpios por la sangre del Cordero. Dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y que tú y yo nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia. Porque hay libertad. Podemos poner al mismo Cristo en medio de nuestras vidas sin ser fulminados. Porque la sangre de Cristo nos ha cubierto nuestro pecado y dice de que tenemos acceso ahí al trono de la gracia. Y a que podamos recibir todas esas bendiciones. El pueblo de Dios, cuando la presencia de Dios estuvo ahí en medio de ellos, dice que fue gran bendecido. Y hoy dice lo mismo el Señor. Si nosotros ponemos al Señor en medio de nuestra vida, vamos a ser grandemente bendecidos. Tú tienes un problema, dice el que no tengo trabajo, pone en medio de Dios al Señor. Que estás enfermo, pone en medio de tu vida al Señor. Que tu familia está, bueno, un poco así como las olas, pone en medio al Señor. Dice, santificaros. Nosotros hemos sido santificados en la sangre de Cristo. Cristo pagó por tus pecados, te ha hecho acepto para poder estar delante de su presencia. Lo único que tienes que hacer es acercarte confiadamente al trono de la gracia y decirle, yo quiero tener al Señor, pero no de cualquier manera. Ahora Él va a ser Dios de verdad. Yo no me voy a acercar para utilizar al Señor, sino lo voy a dejar que sea Él el que tome el control de mi vida. Como David, me voy a poner a saltar a tal y a mí no me va a importar lo que pueda decir la gente, porque lo importante es de que Dios está en medio de su pueblo. Vamos a alabar al Señor, vamos a ponernos de pie, vamos a decirle al Señor que Dios es bueno, que Dios quiere morar en medio de su pueblo. Que Dios quiere que le des el lugar que le corresponde. Yo sé que igual me podrá decir, pastor, yo lo he intentado y no me ha salido bien. Yo también lo intenté varias veces y no me salió bien. Porque mi intención era la de utilizar al Señor. Pero un día caí delante de Él de rodillas. Entendí que no me lo merecía, pero que aquel sacrificio que había hecho en la cruz era suficiente para limpiar todo mi pecado y que me podía acercar con esa libertad delante de Él. Y reconocía que no era por mis méritos, que no tenía que imitar métodos de otros humanos, que no había formas, sino lo único que tenía que hacer era de una forma sincera acercarme a Él y reconocer mi debilidad y ponerle a Él en el lugar que le correspondía, que era el trono de mi vida, que sería Él el que tomaría las decisiones y que no iba a hacer nada sin consultar con Él.
En ese mismo instante el Señor empezó a bendecir mi vida, lo mismo que quiere bendecir tu vida. En ese mismo instante el Señor empezó a llevar mis cargas, lo mismo que quiere llevar tus cargas en esta mañana. En ese mismo instante empezó a sanar mis enfermedades, lo mismo que quiere empezar a sanar tu vida. En ese mismo instante ya no iba en mis fuerzas cargado, sino que había una mano que era la que llevaba mi vida. En ese instante me di cuenta que había alguien que me amaba, que no por lo que yo era, sino porque le buscaba a Él, porque había creído en Él, porque me había acercado a Él, porque estaba dispuesto a cambiar mi vida, total de que Él seguiría estando a los mandos de mi vida y de mi familia. Pero eso fue en un instante que le dije: Señor, sé tú el centro de mi vida. Quiero que estés en cada una de las cosas que yo haga. Enséñame a tener una relación contigo, enséñame a orar, a preguntarte. Enséñame a no tener temor. Enséñame a que no me importe lo que puedan decir los demás. Hacer las cosas con libertad para ti, sabiendo que estoy haciendo aquello que te agrada. Y la respuesta del Señor va a ser esa: no te preocupes, yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Siempre he estado contigo. El Señor siempre había estado con su pueblo. Su pueblo era el que lo había apartado. Él siempre estaba dispuesto a volver y tomar el lugar que le correspondía. Pero a su manera. A su manera, para que no volverías a pasar por el mismo error que habías pasado la primera vez, sino para que esta vez habría bendición sobre tu vida. Para que esta vez vería de que si llueves, porque Dios manda lluvia del cielo, que si florece el fruto es porque Dios lo hace, y que cada una de las cosas que tú tienes es porque Él te las ha dado. Vamos a adorarle al Señor. Dice que cuando pusieron allí el arca en medio del pueblo, dice que puso a los levitas para que confesasen, alabasen al Señor y dieran gloria y honra y todo reconocimiento, es decir: Señor, ahora sí que estás en el lugar que te corresponde. Ahora sí que verdaderamente tú eres mi Dios y nosotros somos tu pueblo. Ahora sí que nos podemos sentir seguros porque tu presencia está con nosotros. Y sabemos que donde está la presencia del Señor, allí hay bendición. Sabemos que donde está la presencia de Dios, el Espíritu de Dios, allá hay libertad. Y esa libertad nos hace poder expresar con sinceridad lo que hay en nuestro corazón, ese agradecimiento, esa alabanza, esa adoración, y decirle: Señor, tú eres lo mejor que hay en mi vida. Gracias, Señor, porque eres un Dios de oportunidades. Un Dios que no te ha importado las veces que he fallado, las veces que te he querido utilizar, sino lo único que miras es de que hemos sido cubiertos con aquella sangre, de que hemos sido santificados delante de Él. En esta mañana la sangre de Jesús está cayendo sobre tu vida. La sangre de Jesús te está limpiando de todo pecado, te está haciendo apto para poder estar delante de la presencia del Señor. Tú eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Tú eres un hombre, una mujer, un hijo de Dios, el cual Dios quiere cuidar de ti, quiere bendecir. Y vemos que en aquella casa donde el Señor estuvo de la manera correcta, dice que fue grandemente bendecido, que todo lo que tenía fue grandemente bendecido. Y si tú quieres esa bendición de parte de Dios, no porque vaya buscando esa bendición, sino porque quieres tener a Dios en tu vida, será la consecuencia de esa bendición. Pero vivirás una vida bendecida.
porque el Señor estará cuidando de ti en todo momento y nada te va a hacer falta. No te conformes solamente con solucionar aquello material, aquello natural. Que puedas decir como David: yo traeré la presencia del Señor en medio de su pueblo. Toma ese compromiso de decirle: Señor, necesito que vengas aquí en medio de tu iglesia, pero no solamente en medio de tu iglesia, sino en medio de tu hogar, de tu familia, en medio de ti. Que sea Dios quien te sustente en todo momento. Oh Señor, Padre, te bendecimos, Señor. Te alabamos. Vamos a adorar al Señor. Vamos a bendecirle al Señor. Háganos llegar tus peticiones de oración al teléfono que hay a continuación. Toda la iglesia nos comprometemos a orar para que el Espíritu Santo te ministre en esas necesidades que estás viviendo. También nos puedes seguir ahí por las redes sociales, Iglesias Restaurados para Restaurar. Los domingos a las 11 de la mañana estaremos con nuestro culto. Que Dios te bendiga.